El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Que el Espíritu Santo dirija nuestra reflexión, que tome nuestra mente, nuestro corazón, para que habiendo escuchado esta palabra, su semilla germine en nuestra vida y los frutos sean siempre de buenas obras en medio de nuestros quehaceres cotidianos. Amén. Un saludo fraterno para todos ustedes, queridos hermanos que nos acompañan en este día, en la Santa Eucaristía Dominical. Especialmente un saludo para la pastoral familiar de nuestra diócesis de Barinas, que está representada aquí también, en la doctora Lisset, el doctor Miguel, yo le digo el doctor Miguel, pero doctor en ciencias ocultas, no mentira, en la pastoral familiar. Y también la pastoral familiar de nuestra parroquia. Por aquí tenemos al señor Julio, al señor Carlos Novara, a la popular Cheita, le decimos Cheita, pero bueno, yo siempre le digo Cheita, y el Cheito también. Y por allí también otros miembros de nuestra pastoral familiar, que si no los nombro, no es porque no quiera, sino porque el nombre no me viene en este momento, pero yo sé que están aquí también presentes en la Eucaristía. Y por supuesto, un saludo para nuestros hermanos cristianitos del merengue, que hoy nos acompañan para animar esta celebración, y también la misa de 10 de la mañana, que estará presidida por el Padre Víctor Manuel Roa. De manera pues que los saludo a todos, sin que nadie se me quede por fuera, y los animo para que vivamos a plenitud tanto esta reflexión como toda la Eucaristía. Estamos en esta primera parte de la misa, que es como el primer banquete que nosotros degustamos, el banquete de la palabra de Dios, que nos ayuda a comprender precisamente su voluntad. Hoy el Evangelio nos habla precisamente de una invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, pero también de las exigencias que conlleva este seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos cómo murió Jesús, murió crucificado, y esto es algo que Él nunca evitó, sino que siempre siguió adelante, a pesar de que su final sería la crucifixión. Pero también Él caminaba movido por el amor y la esperanza, por la fe también, pero precisamente por el amor, porque fue lo que le llevó a morir crucificado.
y la esperanza en esa vida eterna, en esa resurrección. Jesucristo resucitó el primero de entre los muertos para que todo un pueblo, una muchedumbre, fuéramos detrás de Él también, buscando la vida eterna, buscando la resurrección. Y todo esto lo logramos si realmente seguimos a Jesús con convicción y con claridad, sabiendo pues de que cuando Jesús nos invita a seguirlo, pues también nos invita a renunciar a muchas cosas, empezando por renunciar a nuestros propios argumentos, a nuestras propias convicciones, a nuestros propios proyectos muchas veces. Y esta palabra me toca muchísimo porque cuando ingresé al seminario, el evangelio que me terminó de dar el empujón para entrar al seminario fue precisamente este evangelio. Especialmente la parte donde dice: todo aquel que empuña la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí o no sirve para el reino de los cielos. Esa cita bíblica fue la que me terminó de llevar al seminario, porque el promotor vocacional ya me había dicho cómo era todo para entrar al seminario, ya yo era un vocacionado en proceso, pero solamente tenía que dar la respuesta definitiva. Entraba un 7 de septiembre y yo creo que un 5 de septiembre escuché esta lectura, o tal vez antes, pero me terminó de ayudar para entrar en la formación sacerdotal. Hoy Jesús le habla claramente a los discípulos, a sus seguidores, que Él tiene que salir de este mundo y por eso toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Jesús sabía que allá debía ser crucificado y toma la firme determinación. Jesús está claro en su misión, la misión de redimir a la humanidad. Y movido por ese amor a cada uno de nosotros, pues camina hacia Jerusalén. No se va por otros caminos, no toma atajos, ni va a decir tampoco, mejor me voy para Egipto, o mejor me voy para otro continente, porque allá no me van a crucificar. No, sino que Él tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén, lugar donde debía ser crucificado. Y el Señor envió mensajeros delante de Él para que fueran a prepararle alojamiento. Los mensajeros entraron en Samaria y allí ninguno quiso recibir a Jesús porque iba a Jerusalén. Los samaritanos, si bien eran personas muy buenas, tenemos referencia pues de una parábola del buen samaritano, si eran muy hospitalarios en esta oportunidad, no fueron capaces de darle alojamiento a nada más y nada menos que a Jesús, al Salvador, porque seguramente no sabían quién era, no sabían que era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no sabían que era Dios mismo el que le estaba pidiendo alojamiento, pero sí seguramente habían escuchado hablar de las controversias que Jesús había creado en medio del pueblo, de los judíos, de los maestros de la ley, de los rabinos, de los fariseos, y todo esto les ocasionaba un poco de miedo porque decían, no, si le damos alojamiento nos vamos a meter en problemas. Pero Jesús no hace nada, no dice nada. Más bien los discípulos le dicen, Señor, pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué no te dieron hospedaje? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Todopoderoso, ¿por qué no te van a dar hospedaje? ¿Por qué no mandamos a bajar fuego del cielo para que destruya a toda esta gente que no nos quisieron recibir en su casa, esos pichirres, que no nos quisieron ni siquiera dar comida ni un vaso de agua? Pero Jesús los reprende y les dice, ¿quién soy yo para...? O sea, él sabía que era Dios, pero ¿por qué yo tengo que destruirlos? Al contrario, debo tenerle misericordia. Jesús los trata con misericordia, no los trata según el parecer de este mundo. Y allí se reflejan dos tipos de apreciación de la realidad. La apreciación de este mundo y la apreciación de Jesús, que es Dios. En la voluntad de los discípulos está también reflejado el pensamiento del mundo. Vamos a destruir a esta gente, vamos a vengarnos de esta gente que no nos quisieron dar alojamiento, vamos a sacarlo del camino porque no nos quisieron atender. En cambio, en la voluntad de Jesús se refleja ese pensamiento de Dios,
que es amor, que es perdón, que es misericordia y que a todos nos tiene en cuenta en su corazón. Dios no vino a destruir a la humanidad, vino a salvar a la humanidad, y Jesús no podía contradecirse en su mensaje de salvación. Tenía que dar el testimonio a los discípulos. Y no solamente por dar testimonio, sino porque la esencia de Dios es amar, es dar misericordia, es dar perdón, es acoger a todos sin excluir a nadie. Y Jesús en esta oportunidad les da una lección a los discípulos. Luego dice la palabra que se fueron a otra aldea, y mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, seguramente alguien que estaba muy emocionado de escuchar las palabras de Jesús, alguien que estaba muy alegre de haber escuchado hablar a Jesús con tanta claridad y convicción, y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas, Señor. Y Jesús de una vez le dice: las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde reclinar la cabeza. Jesús les está dejando claro: oye, sígueme, pero yo no te puedo ofrecer seguridades materiales, ni económicas, ni riquezas de este mundo, pero sí te ofrezco el reino de Dios, sí te ofrezco la vida eterna, sí te ofrezco perdón y misericordia, sí te ofrezco una vida feliz y plena, aunque no tengas nada material. Ahí también nos está dejando claro Jesús que nuestra felicidad y nuestra plenitud de vida no está en poner el corazón en las cosas materiales, sino en seguir a Jesús, incluso cuando no nos ofrezca nada material, porque nuestra mirada, nuestro corazón debe estar puesto en la vida eterna, en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, como Jesús nos invita en otra oportunidad: aspiren siempre a los bienes de arriba. Y hay que morir para este mundo, para vivir plenamente en los planes de Dios. Y esto no quiere decir que las riquezas o las cosas materiales sean malas. Por el contrario, son necesarias para que vivamos dignamente y tengamos pues una base económica, porque ahora en el mundo pues también hay que comprar medicinas, hay que ir al médico, hay que comer también, hay que vestirse, hay que ayudar a otras personas. Pero lo malo es cuando le ponemos el corazón entero a esas riquezas, cuando nos apegamos a las riquezas, cuando nuestra vida entera transcurre tratando de cuidar lo poco o lo mucho que tengamos, y entonces no nos queda tiempo para compartir con la familia, no nos queda tiempo para ir a la misa, para las cosas de Dios, porque hay otras cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo estar pendiente de la finca, de la casa, de las gallinas, de la empresa, del trabajo, en fin, son cosas que, aunque son necesarias porque el trabajo dignifica a la persona, sin embargo nuestro corazón no debe estar plenamente en todas estas cosas. Debemos también tener nuestros espacios para Dios, para evangelizar, para la familia, que es tan importante, la familia que es la iglesia doméstica, esa pequeña iglesia donde el Señor va también transformando nuestro corazón, nos va haciendo hombres de bien, hombres o mujeres de bien, y va forjando en nosotros esa personalidad cristiana, esa vida de fe. Es en la familia donde se echan los cimientos de los valores humanos y también del reino de Dios. Es allí en la familia donde nos evangelizamos primeramente, es en la familia donde realmente una sociedad se va formando. La familia es el futuro de la humanidad, es el presente y el futuro de la humanidad, porque la familia es la esperanza del mundo. Una familia que evangeliza bien, que forma bien a sus hijos, es una familia que está asegurando un mundo mejor, es una familia que está creando buenos ciudadanos para que vayan luego a impartir esos valores que han recibido en sus hogares. Por eso la importancia de la pastoral familiar en las parroquias y en nuestra diócesis. Por eso la importancia de este encuentro mundial que el Papa Francisco realizó con familia y delegados, sacerdotes delegados de la pastoral familiar de todo el mundo, donde participaron de aquí de Venezuela también algunas familias, y Monseñor Nicolás Nava, el obispo de Machiques. Y desde este mensaje, pues el Señor nos está invitando a cuidar la familia, a defender la vida, a defender los valores de nuestras familias. Hoy no le podemos decir familia a cualquier grupo que surja por ahí que se autodenomine familia. La familia es ese
familia ideal que vemos reflejada, por ejemplo, en la familia de Nazaret, donde está María, está José, está Jesucristo, su Hijo. Y así sucesivamente, queridos hermanos, debemos ser promotores y defensores de la familia. La familia siempre será ese punto de unión e importante también para que nosotros podamos crecer íntegramente, espiritualmente, humanamente. Más adelante, siguiendo con los ejemplos que nos pone el Evangelio acerca de los seguimientos de Jesús, otro le dijo, o Jesús invitó a otro a seguirlo, pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús es radical cuando nos llama a seguirlo. No quiere que nuestro corazón esté dividido. Cuando tenemos esa firme decisión de seguir a Jesús, su amor, ese amor por Dios, ese amor por su palabra, por la evangelización, debe estar por encima de todo. El amor de Dios es el amor primero, el amor más alto. Luego pues sigue el amor de la familia. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nosotros como sacerdotes muchas veces dejamos de ir el Día de la Madre o el Día del Padre para nuestras casas, para celebrarlo con la nueva familia que Dios nos da, que son los fieles de la parroquia. A veces nos vamos al cumpleaños de un familiar, no podemos ir porque tenemos responsabilidades en nuestra parroquia. Y el Señor hoy nos está diciendo precisamente esto. A tu familia, déjala en tu casa. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Para eso te he llamado. Pero esto tampoco quiere decir que todo sea tan radical y tan pleno que nos vamos a descuidar la familia. También tenemos nuestros espacios para compartir con la familia. Pero hay espacio siempre para cada cosa. Hay espacio para cada actividad, para la parroquia, para las pastorales, pero también para nuestra familia, porque tampoco nos podemos olvidar de nuestra familia, no podemos olvidar de dónde hemos salido y que el Señor allí en la familia fue donde nos formó como persona, pero también de alguna manera sembró esa semilla de la vocación. Y cada uno de nosotros hemos recibido una vocación, la cual expresa esa misión que debemos cumplir en esta vida, en este mundo. Pero la familia ha sido parte fundamental, de manera que seguimos a Dios, servimos al Señor, amamos a Dios con todo el corazón, pero también, queridos hermanos, ayudamos a nuestra familia desde esa experiencia de Dios, para que ellos también conozcan de los valores del reino de Dios. No podemos dejar a nuestra familia desplazada, por el contrario, luchar por nuestras familias desde una oración, desde una palabra, desde un gesto oportuno, desde la compañía, desde tantos medios que el Señor nos pone a nuestra disposición, para que también ellos conozcan esa plenitud y esa felicidad que solamente puede dar nuestro Dios. Y precisamente hoy San Pablo nos habla de ese amor tan grande que debemos tener por Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En esas tres direcciones reflejamos nuestro amor hacia Dios, hacia los hermanos, pero también hacia uno mismo, quererse uno mismo también y saber que así como nosotros somos importantes para Dios, somos hijos de Dios, también las demás personas son importantes e hijos también de un Dios misericordioso. Más adelante otro le dijo a Jesús, te seguiré, Señor, pero siempre hay un pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Bien, queridos hermanos, no podemos decir que sigo a Jesús, pero lo hago a medias. No puedo decir que sigo a Dios, pero mi corazón todavía está dividido. No puedo decir que soy un discípulo auténtico de Jesucristo cuando no soy capaz de desprenderme incluso de bienes, de afectos y de muchas otras cosas. Para seguir a Dios hay que despojarse hasta de uno mismo, vaciarse de todo para llenarse de Dios. Hay que abrir espacio en el corazón y en el alma para que el Señor, a través de su palabra, pueda hacer esa obra en nosotros, sanar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras heridas, hacernos hombres y mujeres nuevos para poder ir a sanar también a otras personas, a llevar palabras de esperanza,
No podemos caminar por la vida diciendo que somos discípulos de Jesús, pero no tenemos un corazón pleno y dispuesto para su servicio. Por eso hoy el Señor quiere de nosotros una disposición plena para que vivamos en esa libertad de la que hoy nos habla también San Pablo. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Libres para servir a Dios, sin apegos a este mundo, sin afectos desordenados, sin cosas que nos aten y que no nos dejen servir plenamente a Dios. No podemos seguir a Dios, pero le ponemos condiciones. En ese pero que este hermano le dice a Jesús, pero, en ese pero están las condiciones que muchas veces le ponemos a Dios. Señor, yo te sigo, pero, ay Señor, tú sabes que yo no puedo ir a misa todos los domingos. Señor, yo te puedo seguir, pero yo no puedo tener un carro, una casa, yo no puedo tener una familia, yo no puedo tener tal cosa. Bueno, nos invita el Señor a renunciar a muchas cosas para poder abrazar su propuesta, que es el reino de los cielos. Cuando yo ingresé al seminario, por ejemplo, yo estudiaba comunicación social. Me gustan mucho los medios de comunicación, como ya todos saben, y la música. Y yo pensaba ir a estudiar, por ejemplo, a Caracas, música, medios de comunicación, todo esto, pero el llamado de Dios estaba ahí, muy latente, muy fuerte, y tan fuerte seguir, por ejemplo, la música, medios de comunicación, que son cosas más de este mundo, o que los puedo cristianizar, los puedo poner al servicio de Dios, y no puedo desplazar la propuesta de Dios, no puedo hacerme el sordo ante el llamado de Dios, y no puedo más que responder y corresponder a ese amor que Dios ha tenido para conmigo, esa misericordia de hacerme el llamado a la vida sacerdotal. Y ciertamente, que cuando ingresé al seminario, por ejemplo, lo hacía con muchos miedos, muchos temores. Yo decía, pero ¿cómo yo le voy a predicar a las personas? Si yo no sé ni leer, no sé ni hablar en público. Si me tiembla todo cuando empiezo a hablar en público. Y el director espiritual me decía cuando ingresé al seminario, tú tranquilo, tú decídete a seguir a Jesús y el Señor te dará todo lo necesario para que le sirvas bien, para que le sirvas con dignidad, para que le sirvas plenamente, para que le sirvas con todas las de la ley, para alabanza y gloria de su santo nombre. No importa que tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, no importa si nuestros pecados son muy grandes o muy pequeños, no importa si tenemos errores o defectos, lo importante es que aceptemos el llamado de Jesús y en esa aceptación del llamado el Señor va transformando nuestra vida. Pueda que seamos los más tímidos, los que menos hablemos en el grupo, en el salón o en alguna parte donde estemos, pero cuando nos decidimos a seguir a Jesús, Él va colocando esos dones y esos carismas necesarios en nuestra vida y todo el potencial que tal vez teníamos para otras cosas que también nos gustaban, como por ejemplo ya les decía, como la música o los medios de comunicación, pues lo ponemos al servicio de Dios y eso es más que cantar otras cosas que tal vez no nos lleven a Dios. Y me alegra muchísimo, por ejemplo, la presencia de los cristianitos del merengue, que precisamente hasta el nombre, solamente con decir los cristianitos del merengue ya nos evangelizan, y su música y todos esos talentos que ponen para Dios. Y por supuesto también la pastoral familiar, que hace un trabajo magnífico. Ayer, por ejemplo, se realizó el bono profundo, la subasta ganadera en Azogaba, en las instalaciones del Parque Ferial de Barinas, y me dio tanta alegría ver que después de 4 años que teníamos sin hacer esta actividad, la gente estuviera en multitud allí disfrutando de este día, ver a tantas personas conocidas, incluso personas que no saludaba desde hacía muchísimos años porque no los veía, y ver también ese trabajo en equipo, cómo cuando se trabaja en comunión o en equipo, las cosas salen bien, se disfruta del evento y se le da gloria a Dios, porque Dios quiere que todos estemos unidos. Y ayer hubo una expresión de comunión diocesana, las pastorales, por la pastoral familiar, el cursillo de cristiandad, la renovación, en fin, todas las pastorales y muchas parroquias con su stand allí también contribuyendo a esta obra de la formación sacerdotal. De rato alabamos y bendecimos al Señor y le damos gracias a todas las personas de buena voluntad que se sumaron a esta obra, a este trabajo, para que todo fuera posible. Alabamos y bendecimos al Señor y le pedimos a la Santísima Virgen María que siga acompañando a nuestras familias, que siga bendiciendo a toda la familia, a todos los matrimonios,
especialmente las familias que están en crisis, que están pasando momentos difíciles, la dejamos en la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Que ellos nos bendiga a todos y nos acompañe en nuestro caminar. Amén.